Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 3 de enero. A partir de mañana, martes 4 al domingo 9 de enero, se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 41 pacientes en hospitales públicos. 71.129 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 78.494. Hoy se detectaron 127 nuevos contagios de coronavirus, 123 en Mérida, 2 en Motul, 1 en Tizimín y 1 foráneo. De los 78.494 casos positivos, 628 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 48.104 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.417, en la zona oriente 11.866, en la zona centro 4.714, en la zona sur 7.431 y en la zona poniente 11.676. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento, un hombre de 71 años que residía en Mérida. Entre sus principales enfermedades se encontraba hipertensión y obesidad. En total, son 6.490 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 834 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 41 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.